Hola y bienvenidos a este ejercicio de montaje donde vamos a aprovechar con estas dos imágenes que bajé de Freepik. Una se llama Paisaje Urbano Calles Vacías, o también digité Calles Nueva York, y el otro es este retrato Cuerpo Entero Joven Casual, digité Modelo Fondo Blanco. La llevo a Photoshop y encontramos que este es el paisaje que va a contener al modelo. Para ello vamos donde este chico y simplemente le digo selección sujeto. El programa va a hacer entonces un reconocimiento, lo hace de alguna manera fácil porque pues tiene un fondo blanco, y ya lo que hacemos es detallar aquí la parte que el programa pues pierde. Con lazo L, que es el atajo, vamos a restarle a esta zona. ¿Por qué restar? Porque precisamente tiene seleccionado la silueta. En este caso aquí también tengo que restarle. Puedo ya trabajar con la varita W, que es el atajo, Alt sostenido, con Alt resto y con Shift sumo. Poncho y automáticamente al hacer clic queda entonces restada esa zona. Parece que aquí está bien en la mano, en esta parte del contorno está bien. Por acá tenemos otro detallito. Vamos a aprovechar para revisar puntualmente el contorno de este modelo. Acá en el tenis también lo hago. Toca restar en esta zona, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo no me dio, con Shift sumo y con Alt resto. Acá. Por supuesto trataré de hacerlo lo más pegado al borde posible, y así sumando y restando puedo perfilar mejor esa silueta. Bueno, ya estamos cerca de terminar esta parte para avanzar con lo que sería el montaje sobre el fondo de las calles. A continuación vamos a la herramienta seleccionar y aplicar máscara, el atajo Control al R. Aprovecho para llevarlo aquí a este tema de blanco y negro. El desvanecer está muy alto, el redondeado también, debo bajarlo acá, que quede mucho más detallado, sí, quizás de un trabajo anterior quedó con esos valores, debo rectificarlo, ok. Y en este caso vamos entonces a copiar, Control C, el atajo, es lo mismo que ir a edición, copiar, vamos al paisaje, edición, pegar. Ok. Y quedó nuestro modelo, y la idea es que voy a trabajarlo como una especie de gigante para llamar la atención. Quiero como que se vea un afiche publicitario, y voy a escalarlo, ¿cierto? Para escalarlo debo ir, por ejemplo, a edición, transformación libre, control T, aparece la caja sobre el elemento del objeto y por diagonal lo ubico ya al tamaño que necesito. Digamos que lo quiero más o menos en esta zona, lo voy a dejar aquí, ¿sí? Ahí. Lo voy a escalar un poquito más con control T por diagonal y listo. Aquí quedó el personaje. Voy a dejarlo más o menos en esta área. Voy a dejar acá realmente. Pienso que ahí está oportuno. Un poquito más de escala como para que no robe tanto protagonismo. Listo, ahí quedaría. Está flotando, aparece pues el personaje flotando. Voy a detallar bien el contorno. Miren que con el perfeccionar borde quedó supremamente definido los cabellos y el contorno del chico. Ahí está. En primera instancia encontramos que, aquí voy a quitar la visual del personaje,
encuentro que ahí esta botella la quiero eliminar. Entonces con simplemente la herramienta tampón, el atajo para tampón, voy a la historia y aquí en la historia voy a ponchar que a partir de este momento llegue a este estado de historia. Entonces rápidamente 100% de opacidad, poncho desde aquí y comienzo a trasladar esta información a este lado. Poco a poco haciéndolo. Si por ejemplo por algún motivo me equivoqué, hice esto y no me gustó, con borrador, el atajo E para el borrador y con Alt sostenido es el atajo para el borrador de historia, que viene a ser también el pincel de historia. Entonces con el borrador de historia poncho y puedo regresar al estado donde anclé, o sea en esta parte aquí donde anclé la historia. Bien. Entonces vamos a continuar aquí el ejercicio rápidamente. Voy clonando todo esto. Lo estoy haciendo con tampón. ¿Ven? Tengo una dureza 0. Voy a darle un poquitico más de dureza si quiero, ¿cierto? Como para que de pronto conserve la textura lo más original, pero tampoco pues al 100 para que no me marque demasiado ese tema. Aquí aprovecho este pequeño espaciocito del volardo y lo voy a duplicar hacia abajo. Entonces ahí me va mostrando pues como la guía. Entonces voy haciendo pequeños clic, clic, clic con el mouse y vean cómo ya logro replicar el borde de ese volardo. Bajo el tamaño y acá también entonces logro la superficie de este otro. Aquí notan ustedes que hay un pequeño despiste, es decir, hay unos repites que se ven. Entonces con la herramienta curita, si yo estoy parado en la herramienta tampón, que es la S, la curita, el atajo es J. También bajo el tamaño del pincel y con la curita ya suavizo esa parte que quedó ahí de pronto con ese repite, que no se note, ¿cierto? Paso a la herramienta tampón y rápidamente perfecciono estas otras zonas que están acá. Okay. Digamos que por aquí, aquí me metí demasiado, pero cuento con la historia, entonces borrador y me devuelvo, ¿cierto? Pero entonces si me devuelvo hasta acá, resulta que va a aparecer otra vez la botella. ¿Qué debo hacer? Pararme en el estado de historia antes de cuando utilice el tampón, o sea que por ejemplo aquí, en este punto, ¿cierto? O sea que vengo a este lado y ahí voy a rescatar justo la parte donde apliqué el tampón y regreso de nuevo. Si miramos o detallamos, justo esta zona de acá se ve diferente a esta otra porque tiene un pequeño desenfoque. Entonces para eso tengo aquí la herramienta de desenfoque, que es esta, la gotica que ven aquí. Amplío el tampón, la intensidad al 100% y la paso. Entonces ya ese borde quedó tal cual como los demás. Si quiero llevarlo y darle pues como toda la, digamos el recorrido al volardo, lo puedo hacer, pero también veo que aquí está demasiado. Entonces con borrador ya simplemente al 30% y con Alt para el borrador de historia recupero un poquitico esa zona para que no se note pues esa distorsión que hice allí. Muy bien. Visualizo de nuevo el chico y resulta que este pie yo lo quiero que esté por detrás de los volardos, ¿cierto? Quiero que esté este pie por detrás de este volardo, digámoslo así. A ver, yo veo quedaría muy extraño. Voy a hacer mejor. Entonces con control sostenido, como aquí esta selección automática la mantengo deshabilitada,
con control sostenido, miren, se habilita de nuevo y me permite, ponchando, yo puedo seleccionar una capa o la otra. Entonces en este caso selecciono la del chico y voy a llevarlo a este punto aquí. Me parece que está conveniente. La idea es como meterlo en el paisaje. Entonces yo quiero que este volardo aparezca por encima de la silueta del muchacho. Entonces con la herramienta pluma, aquí el atajo es la tecla P, ¿cierto? P, pluma, esta. Vamos a ponchar con clic izquierdo, otro clic, simplemente lo que hace es un segmento en línea recta, mírenlo, un segmento. Lo que está haciendo acá es generar un trazo, un trazado. Entonces, si miramos, aquí aparece el trazado nuevo, ¿sí? Continúo, poncho en esta zona, pero en vez de soltar, mantengo sostenido y con el clic izquierdo del mouse sostenido, jalo el mouse. Y lo que hago es, con los auxiliares del nodo, tratar de adaptarlo a la curva. Aquí ya solté, tratar de que ese auxiliar me dé precisamente la curva o el contorno que necesito. Por ejemplo, aquí seleccionando el auxiliar con Alt sostenido, puedo manipularlo, ¿cierto? Y quedaría un nodo asimétrico. Este lo llevo de nuevo acá y podría entonces continuar el trazado y perfeccionarlo por esta parte, por este lado. Entonces aquí ya lo que hago es que activo el trazado, voy a las capas, poncho el chico y estando ahí vamos a darle la opción de seleccionar y aplicar máscara. ¿Para qué? Para que ese borde tenga un desvanecido y un contraste. Lo voy a quitar acá el contraste. El redondeado pues no hace falta, ya lo había hecho con el trazado, pero sí que tenga un pequeño desvanecido. Entonces aquí, en la capa donde está el modelo, aplico una máscara. Si esto fue lo que ocurrió, es porque quedó la máscara invertida. Entonces me toca devolverme, Control Z, Control Shift I, y de nuevo aplico la máscara para que aparezca el volardo por delante del modelo. Eso da una sensación ya de que esa persona sí está allí. Lo mismo en este otro lado, acá tendría también que coger con la herramienta pluma, ¿cierto? Con la P y trazar este volardo para ocultar luego el pie de este chico. En este caso me devuelvo, Control Z, porque debo garantizar al menos que sí coja todo este volardo. Si miramos, eliminó el trazado anterior y colocó este. ¿Por qué? Porque no guardé el trazado anterior. Si yo necesito conservarlo, pues debo hacerlo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si acá yo no lo guardo, ¿sí? Para desactivarlo, poncho en esta área. Para activarlo, poncho en el trazado. Entonces digamos que lo tengo desactivo y genero un nuevo trazado, porque necesitaba otra cosa. Automáticamente borra el anterior, o sea, sobrescribe el trazado nuevo sobre el que ya tenía. Control Z, me devuelvo, aquí aparece. Entonces lo que debo hacer es doble clic, ¿cierto? Para guardar ese trazado. Ok. Esa es una manera. La otra es ir aquí simplemente y darle la orden de que guarde el trazado, o puedo entonces hacer un nuevo trazado. Si estuviera así, yo puedo venir aquí y decirle guardar trazado, como ven. Bien. Por defecto, trazado 1, o le puedo poner volardo 1, volardo 2, etc. Vamos de nuevo acá, en las capas, aplico al chico, Control al R para seleccionar y aplicar máscara, y como está este personaje aquí,
Ahora lo que necesito es taparlo, entonces pinto de negro. Alt suprimir y automáticamente queda ya oculto este tenis y este otro. ¿Cuál es la ventaja? Que como están en una máscara, no es invasivo. Por ejemplo, yo aquí puedo mover la máscara, ¿cierto? De lo que hice y aparece pues el personaje o la capa completa, no se ha dañado, no es invasivo. Bien, a partir de este punto, donde ya hice el reconocimiento del contorno, la silueta, etcétera, y que todo estaba bien, ahora lo que sigue es trabajar las sombras. Para ello, con control sostenido y sobre la miniatura de la capa, poncho y automáticamente selecciona la silueta de ese personaje. Capa nueva, esta capa la voy a llevar entre la capa de fondo y el chico, porque va a ser, digamos, la voy a nombrar aquí, esta va a ser sombras, esta otra pues la voy a colocar como modelo, y en la capa sombra, que ya tengo la silueta, vamos a selección, y en selección simplemente le voy a dar la orden de transformar la selección aquí. Clic derecho del mouse y me permite una serie de opciones, entre ellas distorsionar. Entonces vamos a distorsionarla. Por perspectiva me debo fijar cómo está la dirección de la sombra y más o menos qué inclinación tiene. Entonces aquí la bajo esta parte, bajo esta otra. Yo creo que aquí más o menos daría la sensación de la sombra pues como para este personaje. Digamos que algo acá y quizás algo como por acá, algo así. Entonces en este punto ya logré distorsionar esa sombra y voy a la herramienta degradado acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponchar entonces en esta parte. Si ustedes miran en los básicos aparece que tengo el color frontal al color de fondo, es decir, un negro enriquecido, este que es el color frontal a transparente o este que es de negro a blanco. Mire que el negro aparece muy débil porque no tiene el CMY, o sea, no tiene cian, magenta o amarillo como lo tiene en este caso este otro color. Puedo darle la orden de que sea este precisamente, OK, y cuando aplico el degradado, ¿cierto? Parte del negro hacia adelante. Si ustedes están viendo que va de negro a blanco, ¿cierto? Deselecciono, control D, y lo que puedo hacer a esa capa de sombra es multiplicar. O sea que ahí voy a tener una sombra muy real en cuanto a que se va desvaneciendo. Recuerden que cuando yo le doy la orden de multiplicar un objeto y tiene blanco, ese blanco se transparenta. ¿Qué queda por hacer? Ir a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Pero para eso, aquí, por ejemplo, ¿cierto? Puedo hacerlo de esta manera. El tema está en que esta parte no debería estar tan desenfocada porque aquí voy a encontrar mayor nitidez en cuanto a que la sombra estaría muy pegada al objeto. Poncho en la historia, aquí en la capa de fusión, antes del desenfoque, y con la herramienta borrador, y grande aquí, el pincel, voy a pasarlo a recuperar precisamente esa zona que debe estar más nítida. Ahora, en esta parte, ya con el borrador propiamente, ¿cierto? Voy a tratar de que se adapte o se acople mejor al tenis o a la sombra, pues aquí del personaje. En este caso, el volardo también tiene una situación en que esa sombra no debe dar ahí, debe respetarse, ¿sí? Acá, por ejemplo, pienso que puede ser lo mejor en esta parte. Ahí está. Esta otra, pues tampoco iría. No alcanza a verse allí. Acabo de ver acá un despiste. Entonces vamos a la máscara, ¿cierto? Voy a darle aquí este contorno, lo muevo, lo puedo mover. Miren, si yo tengo ya una selección con la herramienta
de marco rectangular, puedo con clic izquierdo mover esa selección y desplazarla por el archivo sin que haya ningún problema. Activo de nuevo acá el modelo, voy a la máscara, ¿cierto? Y en la máscara control alt R para darle ese suavizado y alt suprimir. Entonces ya está pues completamente coherente esto. Miren que apareció este elemento corrido, control Z me devuelvo, control Z, me corro un poquito para este lado, ¿cierto? Y ahora sí, alt suprimir, o aquí, alt suprimir, listo, ahora sí, ahí está. Bien, teniendo esto, vamos a seleccionar también, o aquí voy a generar otra capa y voy a trabajar esta sombra. Entonces con el pincel y negro, ¿cierto? Con el pincel vamos a darle acá un punto de sombra, cosa que parezca que ese personaje sí está allí. Entonces con borrador elimino, ¿cierto? Esa sombra, ahí está. Entonces voy matizando el tema. Aquí con al 100%. Voy a tratar de darle aquí como una especie de recorrido. Otra cosa es que con el lazo yo puedo, aquí, con el lazo, puedo generar una sombra adicional. Por decir algo esto. ¿Sí? Capa nueva, el degradado, ahí, deselecciono, multiplico y enseguida vamos a filtro y desenfoque gaussiano. A veces nosotros encontramos hasta 3, 4 sombras o varias dependiendo pues de la incidencia de la luz. Miren, aquí puedo dar un desenfoque y quizás eso le dé un poquitico más de realismo a ese finalizado. Listo. Con el pincel de nuevo, en una capa aparte, puedo trabajar acá este negro para la sombra, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a borrar, Shift sostenido para que haga un borrado completamente en línea, y acá voy a quitarlo con un 30% de opacidad, que sale de esta forma más o menos. Borrador 100% y vamos a detallarlo. Ahora, control T, ¿cierto? Clic derecho, deformar. Les puedo ajustarlo corriéndolo, puedo ajustar esa sombra más o menos al punto que yo necesito. Entonces le hago la deformación y ya puedo ir jugando con ella. Enter. Y el excedente con borrador, Shift sostenido, pues ya voy a pulir la parte que no necesito en que aparezca esa sombra. Entonces, ahí tenemos ya el doble juego. Como siempre les he dicho, hay que construir y destruir o tapar y destapar. Ahí está el personaje, aparece ya como si estuviera pues en la zona. Bien, ahora que ya tenemos entonces el personaje con la sombra, lo que nos queda es darle un pequeño ajuste como de color. Es decir, este chico aparece con un tono levemente diferente al de la otra foto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Con control sostenido, coloco la silueta. Bueno, estas capas de acá ya las puedo fundir todas con la sombra. Entonces control E, multiplicar, y de nuevo la llamo sombra. Genero una capa nueva, ¿sí? Y con el gotero voy a seleccionar, por ejemplo, este tono de aquí o este tono de acá. Alt suprimir, pinto.
lo que hice fue darle el tono, por ejemplo estos de acá más o menos, al modelo, y enseguida en vez de normal voy a darle acá la orden de color o de tono o de, por ejemplo, luminosidad o de una luz suave, luz fuerte, en fin, lo que quiero es que más o menos haya un color que me ayude. Por ejemplo, este superponer color me gustó, y lo que sigue es opacidad. Entonces lo que estoy haciendo es que este personaje, que estaba así, quede acá, el tono del jean se parezca más al entorno en el que él se encuentra. Por último, voy a buscar el logotipo que quiero que acompañe esta imagen. En internet busco el logo de Levi's, voy a darle la orden de que lo abra en una pestaña nueva, ¿cierto? Y como es un ejercicio académico, simplemente lo voy a copiar y pegar. Tecla Windows Shift S para seleccionar, aquí copio, voy a Photoshop y pego. Tengo entonces este elemento, Control T, amplío y voy a ubicarlo precisamente en esta zona, acá. Control 0 y pensaría que con esto puedo ya dejar la información más o menos, pues ubicando ahí rápidamente el tema del logotipo como para dar la sensación de un afiche. Pensaría entonces que logramos el objetivo y aquí tenemos ya más o menos ambientado lo que puede ser un afiche muy especial. Bien, espero les haya gustado, un abrazo y nos vemos la próxima.